Estimados colegiados, colegios contadores, buenas tardes. En nombre de nuestra entidad gremial nacional, extendemos una invitación para los colegiados y colegiadas activos para participar en este interesante charla que nos dará la señorita Camila Alcón González, ¿ya? Que ella es que nos habla sobre el cambio climático, los desafíos y oportunidades que tenemos que enfrentar todos, que tenemos que ayudar también. Así que yo realmente también les informo que este les va a quedar grabado, se va a subir al canal de YouTube del Colegio de Contadores para que también lo puedan ir pasando y ir observando todos los puntos importantes, en los cuales todos tenemos que tener un poquito de apremio y de cuidado, sobre todo en este cambio climático que nos está afectando tanto, ¿ya? Así que Camila. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a hablar sobre estos temas que son tan importantes de conocer, de trabajar y sobre todo de tomar acción respecto de lo que podemos nosotros hacer individualmente desde nuestro día a día en torno a la temática. Además sabemos, o sea, yo sé y un poco desde el prejuicio puedo pensar que quizás el tema de la gestión propia de los contadores, auditores, de los contadores pueden ser no tan cercanas a lo mejor a, a su propia realidad de trabajo, y esto también para nosotros es una oportunidad de poder llegar a otros públicos y también conversar respecto a estos temas con perspectiva de poder también ir introduciéndolo en otros aspectos que de pronto se ven como lejanos, para que tomemos conciencia y podamos conversar sobre estas temáticas tan relevantes. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces del tema del cambio climático, vamos a hablar sobre desafíos y oportunidades, pero primeramente tenemos que partir hablando sobre qué es el cambio climático, porque existen también distintas conversaciones en torno al tema, hay perspectivas distintas, pero lo cierto es que el cambio climático es hoy día una realidad que llegó para quedarse, está instalado hoy día en la conversación y tenemos que saber bien qué es. Entonces, en principio, el cambio climático son más bien los cambios en las características climáticas, temperatura, humedad, viento, en los distintos fenómenos meteorológicos que se dan en ciertos lugares por periodos prolongados. La Convención Marco de las Naciones Unidas tiene como concepto general universal para el cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variable natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. Aquí es súper importante porque cuando a veces escuchamos a gente que es un poco negacionista del cambio climático, en que dicen que sí, son fenómenos naturales, que esto ha pasado siempre en la historia del planeta, y efectivamente el cambio climático es un fenómeno que tiene el componente natural, pero además tiene un componente asociado a las causas humanas. Entonces hoy día vemos que esos procesos naturales se han visto acelerados debido a la intervención del ser humano. Ahora bien, nosotros tenemos acá que y la información respecto de cómo el ser humano ha ido impactando respecto de la intervención o el resultado de lo que hoy día conocemos como cambio climático está súper estudiado. Tenemos el panel intergubernamental de cambio climático, que es parte también de las Naciones Unidas, que en el fondo revisa permanentemente información, datos científicos que van permitiendo tomar la información que existe y la van analizando y nos entregan informes periódicamente en donde dan cuenta de cuáles son las causas más posibles del cambio climático y nos dan las advertencias de qué es lo que está pasando. Y en los últimos reportes queda en evidencia que efectivamente el cambio climático es un fenómeno que se ha visto acelerado por causa del ser humano y la acción del hombre en con nuestros estilos de vida y nuestro vivir permanente, ¿ya? Eso en términos conceptuales de lo que es el cambio climático. Pero de todas maneras tenemos que definir ciertos conceptos claves porque a veces utilizamos algunos conceptos de manera como si fueran sinónimos y no siempre eso es correcto, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos del clima, hablamos de un conjunto de fenómenos meteorológicos que tienen que ver con cómo se caracteriza una región del planeta por varios años.
Por ejemplo, está el clima glaciar, el clima templado, el clima tropical, y nosotros podemos decir, efectivamente, en Centroamérica tenemos climas tropicales, en los polos de la Tierra están los climas glaciares, más con fenómenos más fríos. Eso es el clima, un fenómeno que está prolongado, que es característica de un cierto sector determinado del planeta. Eso es el clima. Por otro lado está el tiempo atmosférico, que tiene que ver con las condiciones atmosféricas que están dadas en un momento específico o en una temporalidad específica que es más corta. Cuando nosotros miramos en la tele y nos muestran en las noticias cómo va a ser la temperatura de la región de Valparaíso o de las comunas de la zona costera versus la del interior, ahí nos están diciendo cómo está el tiempo atmosférico, por eso se llama el tiempo. Y en el fondo nos da cuenta de lo que existe en ese momento en un periodo que puede ser de 1 a 5 días, que en el fondo es una característica mucho más específica. Y tenemos también un elemento que son los sistemas climáticos, que tienen distintos componentes y que tienen que ver con cómo estos distintos componentes interactúan entre sí y van generando también ciertos fenómenos. El sistema climático está conformado por la atmósfera, que es la primera capa que envuelve a la Tierra. Está la hidrosfera, que es compuesta por los cuerpos de agua dulce y salada en estado líquido. La criosfera, que es la compuesta por aguas en estados sólidos como hielo y nieve. Litosfera corresponde al suelo, y la biosfera es el conjunto de todo lo que somos los seres vivos y los ecosistemas que habitan la Tierra. El sistema climático, entonces, es todo lo que ocurre en el planeta con la interacción de estos distintos componentes, y que vamos a revisar más adelante, que todo eso tiene cierta incidencia en cómo se va a ir conformando también el clima de los distintos lugares, y cómo va afectando también a fenómenos como el calentamiento global, por ejemplo, y el cambio climático. Y también tenemos los gases de efecto invernadero, que ustedes y yo supongo que los han podido escuchar alguna vez, y está referido también a aquellos gases que naturalmente están presentes en nuestro planeta, y que en el fondo lo que hacen es poder absorber y después devolver la radiación térmica que se emite por la superficie terrestre, y que en el fondo es, como les decía, algo natural. Los gases más conocidos que están o que tienen mayor incidencia respecto del fenómeno referido a los gases de efecto invernadero es el vapor de agua, dióxido de carbono, metano, dióxido nitroso, hidrofluorocarburos, ¿ya? Ahí tenemos que el dióxido de carbono está en las emisiones de las industrias. Se genera también un aumento por la deforestación, porque sabemos que los árboles y las plantas en general son grandes captadoras de oxígeno, y van, del dióxido de carbono, al existir la deforestación, se va reduciendo la posibilidad de que se genere esa acción. El uso excesivo de los vehículos y los transportes en general generan muchas emisiones. Tenemos también otros elementos asociados al metano, por ejemplo, que es los gases que se pueden producir en términos de la industria minera, temas de los residuos en rellenos sanitarios o vertederos. Y así en el fondo tenemos distintas acciones del día a día, que nosotros no estamos pendientes permanentemente, que van generando algún tipo de emisión de estos gases, y eso hace que se genere un efecto que también es natural, pero que vamos a ver más adelante, que genera ciertos problemas de la intensidad en cómo se producen estos fenómenos, que generan problemas. Y el problema que genera esto es que es el efecto invernadero, porque como yo les decía, los gases de efecto invernadero lo que permiten es absorber, ¿cierto?, el calor que ingresa a la Tierra, y esos gases permiten que esto se mantenga. Y ese calor natural, de alguna manera, que permite a estos gases que se mantenga, es lo que permite también la vida en el planeta. Porque si no existieran esta retención de calor, la temperatura natural del planeta sería de menos 19 grados Celsius, por ejemplo. Entonces, el efecto invernadero en sí mismo no es
un problema. ¿Dónde se produce el problema y por qué es el efecto invernadero parte importante y sustancial del cambio climático? Es porque la acción humana, y aquí es donde entra esa parte donde nosotros como seres humanos tenemos responsabilidad, es que el exceso de esos gases hace que la radiación solar que se retiene en el planeta finalmente es mucho más alta de la que efectivamente irradia hacia afuera, entonces aumenta mucho la temperatura del planeta Tierra y eso es lo que genera finalmente todos los fenómenos climatológicos que hemos ido viendo en la actualidad. Entonces, eso sucede y es por eso que el efecto invernadero siempre se habla como que es una cosa natural, pero está amplificada de manera negativa y perjudicial para el planeta por la acción del hombre. Ahora bien, nosotros también a veces hablamos del calentamiento global y del efecto invernadero como si fueran dos fenómenos similares, que fueran, o como sinónimos. Como les decía recién, el efecto invernadero es el calentamiento natural de la Tierra, que está asociado a estos gases que están presentes en la atmósfera, que retienen parte de la radiación solar y que permiten mantener una temperatura apta para la vida en la Tierra. Por otro lado, el calentamiento global es el fenómeno que en el fondo hace lo que les decía yo, que tiene que ver con cómo el exceso de gases en la atmósfera en el fondo generan que se emita mucho menos, que se saque mucho menos de energía y que el calor quede mucho más retenido en nuestras distintas capas, y eso hace que se genere este efecto negativo en donde la temperatura aumenta en términos excesivos y hace que se vaya generando distintos daños en distintos elementos asociados a la actividad y a la vida humana en el planeta a los ecosistemas que están presentes en nuestro planeta. ¿Ya? Porque obviamente se altera el equilibrio natural. O sea, hoy día vemos y ese desequilibrio genera problemas que también lo vamos a ver más adelante, pero que en el fondo facilita el derretimiento de los hielos, el aumento del nivel del mar, y eso en sí mismo además va generando otros fenómenos que se van haciendo, concatenando y van generando efectos amplificadores de las... los problemas que finalmente van generando lo que conocemos como calentamiento global. Este video, no sé si se ve, aquí está, esto muestra cómo ha ido cambiando la temperatura superficial del planeta en los últimos años. No está actualizado, esta lámina es del 2018, la última actualización, pero ahí vamos viendo cómo efectivamente el color naranjo nos permite ir viendo cómo va aumentando la temperatura del planeta. Y no necesitamos realmente mirar estas imágenes para darnos cuenta de que estamos en problemas. Nosotros en nuestro mismo día a día vamos viendo, hoy día pasó el verano, quizás hoy día nosotros no lo resentimos tanto en la zona costera, digamos, pero sí vemos que las temperaturas en la zona interior han sido más altas, hemos tenido fenómenos de marejadas que han sido mucho más importantes en los últimos años. Hay efectivamente muchos elementos que nosotros hoy día ya podemos ver que están sucediendo y que tienen significado a través de lo que nosotros hemos estado haciendo como seres humanos, que hemos favorecido este calentamiento global y el aumento de la temperatura, como pueden ver aquí en la gráfica. ¿Se acuerdan cómo partió el mono al principio? Estábamos aquí bien azulitos y eso en los 1800, y terminamos con el planeta naranjo con zonas críticas que están ahí marcadas con colores rojos más intensos. Entonces, efectivamente, esto da cuenta de que existe un problema. Y también tenemos que pensar que cambio climático y calentamiento global tampoco en sí son lo mismo. El calentamiento global hace referencia al calentamiento del planeta sobre la base de la temperatura media de toda la superficie de la Tierra,
Y el cambio climático hace referencia a cuáles son los efectos que genera en términos de la modificación de la característica del clima, de cómo se da el fenómeno de la temperatura, de la humedad, de la lluvia, etcétera, en tiempos prolongados que están asociados al calentamiento global. ¿Ya? Esa es la primera. ¿Ya? ¿Y qué provoca el cambio climático? Entonces, como yo les decía recién, las causas son diversas. Tenemos causas antropógenas que tienen que ver con la acción del hombre, cómo nosotros hemos ido generando de alguna manera este fenómeno, y que tiene que ver con la quema de combustibles fósiles. Obviamente hay un antes y un después de la industrialización. Eh, Al empezar a generar esta producción en serie, donde estamos empezando a producir muchas más cosas y consumir también más cosas, que significa también, a su vez, el aumento de la producción y así como cadena permanente, el uso del vehículo y tantas otras acciones que en el fondo permiten o facilitan, digamos, que los combustibles fósiles al final son lo que hasta ahora, hasta hace no mucho, era lo que mueven el planeta. Tenemos agricultura también, cambio de uso de suelo, procesos industriales y la generación de residuos. Obviamente todo esto en causas, en sistemas macro y también en lo micro, pues digamos que todo lo que nosotros hacemos individualmente al final repercute en términos más globales. Y también hay causas naturales, como cambios orbitales de la Tierra respecto del Sol, variación en la radiación solar, erupciones volcánicas que van generando también cambios en, en la temperatura de la Tierra y de también los gases que se emiten, efectos del océano sobre el clima también existen. Entonces, tenemos causas que son naturales y tenemos causas que son provocadas por el hombre. Y todo eso genera impacto en nuestro día a día. Tenemos que el más alto de los últimos 2 millones de años de concentraciones de CO2, tenemos aumento del nivel del mar en una tasa más rápida de los últimos 3.000 años, tenemos áreas de hielo polar que están en el nivel más bajo en los últimos 1.000 años, retroceso de glaciares sin precedentes. No sé si ustedes, y estos son temas que uno puede pensar que son súper lejanos, que están muy fuera de lo que nosotros eh, vemos en el día a día. No estamos tan familiarizados quizás con todo esto, pero son cosas que están sucediendo hoy día. Vemos en el sur, por ejemplo, cómo se van separando los glaciares, cómo se van derritiendo los hielos en el polo norte, y estamos viendo los fenómenos originados por el cambio climático hoy día, lo estamos viviendo efectivamente. Tenemos también olas de calor extremo que tienen impacto también en la salud del ser humano y en la distribución también de las especies. Existen lluvias intensas, lo que genera problemas no solamente en los ecosistemas, sino que también en cómo se piensan las ciudades. Existe mucho mayor riesgo de aluviones, de remoción en masa, de inundaciones, y muchas veces también, como les decía, esto repercute mucho en las ciudades y en la calidad de vida de las personas, porque tienen un impacto directo sobre todo en ciertas construcciones o lugares que están asentados, o asentamientos urbanos o rurales que están asentados en zonas que tienen mayor riesgo de tener algún tipo de fenómenos como esto. Tenemos también el fenómeno de la sequía, con una disminución en el abastecimiento del agua potable. Hoy día sabemos que en Chile existe una realidad del uso y de la propiedad del agua que genera un conflicto, pero también existe la realidad de que efectivamente el cambio climático, al tener efectos de calor extremo, va generando también un fenómeno de sequía. Y también este fenómeno de sequía genera estrés en los ecosistemas, dificultades para poder continuar con ciertos procesos productivos, y obviamente, como les decía, también el tema del abastecimiento del agua para el consumo humano, que es fundamental el agua para la vida en el planeta finalmente. Los fenómenos de ola de calor extremo y además de otros fenómenos asociados a también la acción humana, facilitan también la proliferación de incendios forestales, lo cual también hoy día hemos visto, o sea, hemos sido testigos tanto acá en nuestra región como en el sur del país, que eso significa daños profundos
a las personas cuando estas son afectadas, pero además también significa que una pérdida que es mucho más invisible, que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad y algunos de los servicios ecosistémicos que existen o que se prestan para, desde los beneficios en el fondo que nosotros como seres humanos podemos tener de aquellos elementos que nuestros ecosistemas nos proveen. Y también estos fenómenos generan acidificación y pérdida de oxígeno, acidificación de los océanos, lo que también significa también pérdida de biodiversidad marina. También nos significa a veces pérdida o redistribución de las especies que están en el fondo marino, y obviamente esos fenómenos también van generando ciertos conflictos, por ejemplo, en términos industriales, de pesca, de consumo humano, más allá solamente de que siempre yo invito a pensar en estos fenómenos no solamente desde la perspectiva del ser humano, sino que también del ecosistema, porque al final esto es una simbiosis, todos somos parte de un todo, y lo que le afecta a un ecosistema en específico termina igual repercutiendo a nosotros como seres humanos. ¿Ya? La crisis climática es una realidad que tenemos hoy día presente, es algo que existe, que lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos observar, vemos noticias y vemos que efectivamente están pasando cosas, y quizás a lo mejor en nuestro día a día no lo vemos o no lo resentimos todavía. Hay poblaciones en el mundo que sí ya están viviéndolo, las crisis, el conflicto y los distintos elementos asociados a las condiciones climáticas adversas que se generan producto de este fenómeno de crisis climática. Los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y cada vez más intensos, y no tienen precedentes en miles de años. Como les digo, quizás para nosotros hoy día no es, o sea, existen muchas evidencias respecto de qué está pasando y que nosotros como nuestro país lo está viviendo, pero existen, por ejemplo, islas que ya están desapareciendo y cuyas poblaciones han tenido que moverse para poder buscar un lugar seguro que les permita vivir tranquilos en un lugar en que no tiene riesgo de desaparecer, porque el aumento del nivel del mar es un riesgo real. Tenemos lugares en el mundo en el que producto de los fenómenos del cambio climático, el aumento de temperatura o del cambio de las temperaturas, también han ido modificando el sistema agrícola, donde no les permite a lo mejor tener los mismos cultivos, etcétera. Y esas son cosas que también están pasando aquí en Chile. Es solo que todavía no se visualiza de la forma en que debiese para poder tomar mayor conciencia respecto de este tema. ¿Ya? Eso es como el contexto general en términos conceptuales. Entonces, con todo lo que se ha conversado, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo al respecto? ¿Cierto? Esa es una gran pregunta que nos interesa saber y poder contestar. Bueno, como les comentaba en un principio, nosotros tenemos el trabajo asociado a distintas escalas. A nivel internacional, por ejemplo, en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, reconoce que hay un problema y establece que un objetivo último es estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, y dice que también ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Lo que hace las Naciones Unidas es poder decir, están esta realidad, y esto no es una cosa que se pueda solucionar de manera individual. Es un trabajo que tiene que ser colectivo, y lo que hace es llamar a las partes, que son todas las naciones, digamos, que son parte de las Naciones Unidas, a que puedan tomar acuerdos colectivos para la acción de manera transversal, que en el fondo permita hacer frente a estos fenómenos que están hoy día siendo la realidad más amenazante para todo el planeta. Dentro de todo lo que se ha planteado también, bueno, probablemente ustedes han escuchado a las COP, que son las conferencias de las partes, que son instancias que se realizan de manera anual, en donde los distintos países se juntan para tomar acuerdos respecto de qué se puede hacer en torno a el fenómeno o los fenómenos ambientales y climáticos.
Se han realizado distintas, de hecho aquí tuvimos una COP que estuvo media fallida porque justo coincidió en el año 2019 con el estallido, entonces se tuvo que mover de último minuto a España. Pero la verdad es que pongo la del 2015, que fue la COP21, porque fue la última en la que se llegaron a acuerdos más concretos y más reales. Las demás han sido como ratificaciones y revisiones, pero la verdad es que no han sido tan profundas en torno a los acuerdos que se toman respecto de eso. Tenemos entonces que el Acuerdo de París lo que hizo fue poder establecer el proceso de diferenciación. En el fondo, establecer cuáles son los países que emiten más y cuáles son los países que podrían hacer más también. Aquí es una realidad innegable que los países que están en vías de desarrollo o que somos países considerados subdesarrollados, tenemos incluso más riesgos que aquellos países que están ya desarrollados. Entonces, también se genera un fenómeno muy terrible, que es que al final igual estos fenómenos son fenómenos que también aumentan las brechas de las desigualdades que existen entre países, inclusive. Porque los más pobres siempre van a ser los más afectados. Eso es a nivel de países, a nivel nación, como en la interna de los propios países que se ven más afectados. También el tema de financiamiento, cuáles son los recursos que se deben aportar y quiénes son los que debiesen aportar más. Objetivos de emisiones, establecer también mínimos o máximos de emisiones para que se pueda reducir efectivamente la cantidad de emisiones que se realizan y con eso poder disminuir los gases de efecto invernadero presentes, y obviamente eso va a significar un impacto en la disminución de la temperatura o al menos no aumentar la temperatura, porque si es que se sigue aumentando la temperatura del planeta, eso va a tener consecuencias mucho más nefastas de lo que ya estamos viendo. Y obviamente el acuerdo entra en vigencia en el 2020 y se tiene que revisar permanentemente, cada 5 años. Esas son realidades, como les digo, son acuerdos que existen, son elementos que se han abordado, pero que obviamente cuando uno mira la escena global se da cuenta de que parcialmente existen cumplimientos. De hecho, Chile, nosotros tenemos que, y todos los países, digamos, que son partes del acuerdo, tienen que estar reportando toda esta información, pero obviamente siempre es insuficiente y siempre hay países que buscan el subterfugio para poder de alguna manera hacer algún tipo de truculencia respecto del cumplimiento de estos acuerdos. De hecho, hay incluso algunos presidentes que ponen en duda el cambio climático y también lo que se tenga que hacer respecto de la acción asociada a hacerle frente. Y además, la ONU ha propuesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo que buscan también es poder, en términos generales, hacer frente a los distintos elementos que, en el fondo, intensifican la desigualdad en las naciones. Esta es una agenda que, si bien es global, cada país obviamente la internaliza en virtud de su propia realidad para poder, en el fondo, ir atacando estos 17 objetivos. ¿Por qué es importante? Porque el objetivo 13 es de acción por el clima, que tiene que ver con promover acciones urgentes para poder combatir o hacer frente al cambio climático y los efectos que este tiene en el planeta. Pero además, no solamente en la esfera internacional, que probablemente se están haciendo muchas más cosas de lo que yo les acabo de mencionar, pero la idea es acotarlo un poco para poder hablar de qué está pasando en Chile. En Chile pasa que tenemos el fenómeno que les comentaba yo de que los países más pobres y vulnerables o en desarrollo tienen mayores vulnerabilidades. Las Naciones Unidas, entre todas las cosas que ha propuesto y ha trabajado en el marco de poder avanzar en torno a la gestión del cambio climático, establece que existen 9 criterios de vulnerabilidad asociados a los países respecto de cómo van a ser o no afectados al cambio climático. Y adivinen qué, de los 9, Chile cumple con 7. Así que tenemos un panorama espléndido. ¿Cuáles son esos criterios? Primero, insularidad. Si bien nosotros tenemos nuestras islas que dependen administrativamente del Estado de Chile, no somos en sí mismo una isla. Por eso es que no se considera insularidad como un factor o un criterio que Chile tenga, aunque
tenemos alguna parte ahí. Tenemos áreas costeras de baja altura, tenemos zonas áridas y semiáridas, tenemos zonas de bosques, tenemos susceptibilidades a desastres naturales, como ya hemos visto, áreas propensas a sequías y desertificación, tenemos zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica, tenemos ecosistemas montañosos. Entonces, y tenemos una economía altamente dependiente del clima, que no es el caso nuestro, por suerte. ¿Ya? Entonces, en términos súper específicos, Chile es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. ¿Ya? ¿Y esto qué significa en términos concretos? Porque ya también estamos viviendo los efectos claramente. Entonces, tenemos que las temperaturas proyectadas van a aumentar. Sistemáticamente, la temperatura promedio podría aumentar en 3 grados Celsius de aquí al 2065. Y uno piensa, 2065 es mucho tiempo. Pero al final estamos viendo hoy día cómo son los efectos que estamos viendo con el aumento de temperatura, que son fenómenos que vimos este mismo verano, que ya genera un montón de problemas en términos de salud, de ecosistemas. Entonces tenemos que proyectar también. El que aumente la temperatura significa que tenemos que tomar acción respecto de esto. No nos podemos quedar paralizados frente a esta proyección que ya existe, y tenemos que tomar medidas respecto a eso. Entonces, tenemos que pensar también qué vamos a hacer. Las precipitaciones promedio podrían disminuir en casi un 10% para el 2065, y con altas temperaturas y con pocas precipitaciones, algo que claramente se va a ver afectado es la disponibilidad del recurso hídrico para los ecosistemas y para el consumo humano. Entonces eso significa un problema muy profundo en nuestro país. Vemos que también existen cambios importantes en términos de paisaje, pero también esto tiene una implicancia en términos de la reducción de las fuentes de agua. Vemos que cada día estamos con menos disponibilidad del recurso hídrico, y además, si es que no nieva y no existe estas reservas de agua, entonces tenemos un problema importante que resolver ahí. Aumentan también la propagación de los incendios forestales. Fuimos testigos este verano de cómo en la región sucedieron muchos incendios, que por suerte no fue tan perjudicial como sí lo fue en el sur, pero esto es cosa de tiempo, porque no siempre también las ciudades están preparadas para poder hacer frente a estos fenómenos. Y como vimos, o sea, todos estos fenómenos parten como incendios forestales, pero después empiezan con la afectación a los centros urbanos, y eso genera pérdidas de vidas humanas también. Entonces, es un fenómeno al que hay que prestarle atención, y tenemos que buscar también la vía como Estado de ver cómo nos preparamos para poder hacer frente a estos fenómenos que sabemos que van a ser más recurrentes en un futuro no tan lejano. Tenemos las marejadas, que también se generan en distintas épocas del año. Hay riesgo, lo que significa que también hay que mejorar la infraestructura urbana para poder estar preparados a estos fenómenos. Y así existen distintas realidades que finalmente se van haciendo parte de alguna manera del día a día de nuestras vidas, y que las vamos a empezar a ver con mayor frecuencia. Entonces, ¿cómo enfrentamos el cambio climático? En Chile tenemos, bueno, primero voy a partir por dos cosas que son más bien generales. En términos de cambio climático, existen dos conceptos que también son claves, que tienen que ver con el de mitigación y el de adaptación. Mitigación tiene que ver específicamente con la reducción de los gases de efecto invernadero y para aumentar la capacidad de su almacenamiento. En este sentido, nosotros como Ministerio del Medio Ambiente y como Estado de Chile, en realidad, porque no es un elemento que se trabaje solo desde el Ministerio, tenemos se me fue la palabra. Pero tenemos la base de datos de los gases, que tenemos el reporte de gases de efecto invernadero, y se trabaja en ese sentido. Nosotros tenemos esos instrumentos. Y en el fondo, para poder hacer un trabajo asociado a la mitigación, ¿qué es lo que tenemos que poner ojo? En los sectores de energía,
porque obviamente el trabajar con energías limpias permite que existan menos industrias contaminantes en la generación de residuos, en el planeamiento de las ciudades, en el cómo trabajamos el transporte, la minería, la industria forestal, la agricultura y la ganadería, de acuerdo a todo lo que vimos también anteriormente respecto de que esto también incide muy grande, de manera muy amplia, en el fenómeno del cambio climático. Y en términos de adaptación, lo que busca es poder ajustarnos para poder evitar o para poder minimizar los impactos negativos del cambio climático. O sea, es decir, esto ya existe, entonces nosotros, ¿qué podemos hacer para que esto repercuta lo menos posible en el día a día, la calidad de vida y también en los ecosistemas? Entonces aquí podemos tomar acciones en términos de cómo se maneja temas de biodiversidad, las mejores políticas públicas, temas de energía, como les decía, también impulsando el recambio en la matriz energética, de qué manera hacemos un buen uso de los recursos hídricos, de qué forma también vamos adecuando la infraestructura, como les decía, a lo mejor hoy día hay que trabajar más en los cortafuegos, en la estructura que permita que las marejadas no tengan una afectación directa a las ciudades, de qué forma también prevenimos temas de salud, porque si hay algo que todavía no hemos dicho, es que todos estos sistemas no solamente afectan los ecosistemas, sino que también tienen consecuencias en la salud de las personas. Y también temas de turismo y elementos que son importantes seguir considerando para decir que en el fondo de qué forma lo que estamos haciendo hoy día tiene que transformarse ante la realidad nueva que nos trae los fenómenos asociados a los efectos del cambio climático. Y en términos transversales también tenemos cuáles son medios de implementación, que se necesita también un desarrollo y transferencia de tecnologías que nos permitan avanzar en mejores decisiones y acciones para hacer frente al cambio climático, y desarrollo de capacidad y empoderamiento climático, que tiene que ver con, por un lado, generar más información, más personas empoderadas en torno a la acción climática, así como también más especialistas que permitan poder seguir estudiando el fenómeno para dar soluciones concretas respecto de qué es lo que está sucediendo. Y también, por supuesto, del financiamiento, porque es muy importante también que todo lo que se pueda hacer, ya sea en mitigación o adaptación, requiere de mucha inversión y financiamiento para poder tomar y hacer cosas que puedan perdurar en el tiempo. Entonces, como les decía, en términos de mitigación y adaptación podemos trabajar en temas de eficiencia energética, la promoción de las energías renovables, electrificación de procesos industriales, medios de transporte más limpios y eficientes, que en eso tenemos una deuda tremenda todavía. Vemos que la región metropolitana se está avanzando un poco, que hay ideas de poder implementar un transporte más eficiente dentro de la región metropolitana, o al menos dentro del área metropolitana del Gran Valparaíso, pero esos son proyectos que todavía no ven la luz. Tenemos obviamente en Valparaíso el sistema de trole que es eléctrico, pero que es una pequeña muestra de lo que podría hacer. Y dentro de la adaptación tenemos infraestructuras más seguras, restauración del paisaje, de reforestación, diversificación de la agricultura, y también temas de investigación sobre cambio climático y sus efectos para poder tener más y mejores respuestas ante los fenómenos que estamos viendo hoy día en nuestro país, pero en el mundo también, en el mundo global, digamos. Y también planes preventivos frente a desastres. La idea es que esto, sabiendo que es una realidad, no nos pille sin poder tener un plan, y que tengamos que finalmente establecer algún tipo de acción reactiva, sino que seamos preventivos frente a los desastres que sabemos que pueden venir. Y en relación con todo esto que les he comentado, obviamente Chile ha estado trabajando, y es muy importante que ustedes lo sepan, independientemente de que a lo mejor no sean aspectos que ustedes vayan a evaluar y directamente desde sus respectivos trabajos, de su quehacer. Igual es importante que como ciudadanos de nuestro país sepan que igual se ha estado trabajando en este tema, de manera que podamos ir avanzando y trabajando en estos elementos para poder dar algún tipo de respuesta en torno a la crisis climática que existe hoy día. Entonces, en términos súper rápidos, esto lo voy a pasar rapidito, desde hace ya varios años, desde el 2008, que es hace ya varios años atrás, ya se trabajó el primer Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. Existe un inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es la palabra que se me ha olvidado, inventario. Existe una Oficina Nacional de Cambio Climático en el Ministerio,
se han desarrollado algunos otros planes de adaptación en distintos áreas en específico, como biodiversidad, pesca, acuicultura, en, en infraestructura, y ahí en el fondo se ha ido trabajando con distintas instituciones. Esto no puede ser algo que se haga solamente del ministerio, sino que requiere una acción permanente de otros actores que tienen incidencia en los temas que se han visto reflejados en este fenómeno, ¿sí? Y además también tenemos literatura que nos permite también, elaborada desde el ministerio, que nos permite también ir conociendo respecto de este fenómeno. Tenemos un plan de adaptación de energía, plan de adaptación de ciudades, pensando en lo que les decía yo de cómo pensamos en infraestructura que sea sostenible en el tiempo y que nos permita hacer frente a los fenómenos globales asociados al cambio climático. Tenemos plan de adaptación al turismo, una estrategia nacional financiera de cambio climático, y el año 2020 se empezó a trabajar el proyecto de ley marco de cambio climático, lo cual nos dotaba, o nos dota porque ya está promulgada la ley, de una institucionalidad que está mucho más robusta en torno a la gestión del cambio climático. Y esto, estoy tapando con esto, pero aquí podemos ver que el año pasado ya se aprobó en el Congreso Nacional el proyecto de ley de cambio climático, que en el fondo hoy día ya existe. Es una ley y estamos en un proceso de implementación, que por cierto tiene plazos que vamos a revisar, pero que en el fondo es importante que ustedes sepan que además de todo lo que ya se ha trabajado desde el año 2018, desde 2008 a la fecha, existen distintas herramientas e instrumentos que el país ha desarrollado para poder trabajar los temas de cambio climático, pero hoy día Chile cuenta con una institucionalidad formal a través de la Ley Marco de Cambio Climático que nos permite trabajar estos temas de manera mucho más robusta. La Ley Marco de Cambio Climático lo que permite es poder, o sea, establece la meta de llegar a la carbono neutralidad y resiliencia al 2050, y lo que nos permite es poder trabajar en hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de los mismos, reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia. Chile participa activamente en las distintas convenciones y distintas instancias internacionales en donde se compromete a reducir emisiones y todo lo que está establecido como metas dentro de la ley. Y es súper importante porque si bien nosotros como país no somos grandes emisores ni grandes contaminantes, sí tenemos un compromiso real y efectivo de poder avanzar en mejorar esas condiciones, y por eso mismo es que se peleó tanto para poder sacar esta ley, y que dentro de todo, parecerá del 2020 al 2022, parece harto tiempo, pero yo me atrevería a decir que igual es un periodo corto, entre comillas, de tramitación de una ley en el Congreso, así que ha sido súper positivo que se pueda establecer esta normativa. Como les decía, dentro de los contenidos de la ley marco, que ahí dice proyecto, pero es la ley ya, metas nacionales de mitigación, que tienen que ver con la carbono neutralidad del 2050, metas indicadores de adaptación, por ejemplo, trabajar en temas de seguridad hídrica, instrumentos de gestión de largo, mediano y corto plazo, para poder trabajar en distintas metas asociadas al cumplimiento de lo anterior, incorporación del cambio climático en otras políticas, principalmente en instrumentos de planificación territorial, financiamiento de instrumentos económicos que permitan financiar al final la acción climática, sistemas de información, como les decía, ya existe un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, pero además se están estableciendo otros instrumentos. Tenemos hoy día un atlas de temperaturas y de acción climática, es el ATCLIM, un atlas del clima, en donde tenemos cuáles son las realidades que están afectando las distintas regiones del país, y así otros tantos instrumentos de información que permiten tener información actualizada respecto de qué es lo que se está trabajando en torno a los compromisos asociados a la ley. Y tenemos la institucionalidad del cambio climático, que finalmente también nos facilita el trabajo asociado al cambio climático, porque antes teníamos distintas iniciativas que estaban un poco dispersas, que de alguna manera lideraba el Ministerio del Medio Ambiente, pero sin una estructura muy clara, y la verdad es que el ministerio también, al ser un ministerio más bien pequeño, a veces no tenía tanta incidencia en lo que podían
resolver o decidir otras instituciones más grandes, como MOP, agricultura, etc. Entonces, tener una institucionalidad del cambio climático nos permite de alguna manera ordenar la casa respecto de qué es lo que se está haciendo en términos de la gestión del cambio climático a nivel gubernamental, por lo menos. Y eso obviamente también facilita la acción de los privados que también están trabajando hoy día, de las instituciones de educación superior, organizaciones, ONGs, etcétera, que están hoy día también participando activamente del proceso. Esto no es solamente una cuestión que se trabaje a nivel estatal, sino que también eh, es un compromiso y un trabajo que se está desarrollando con distintos actores, que son importantes para que se sumen a la acción climática finalmente. Y también establece ciertos instrumentos de gestión que están asociados a la información que se tiene que establecer y trabajar para poder, como les digo yo, ordenar la casa a través de eso. Está la institucionalidad, pero la institucionalidad también se basa o trabaja más bien en torno a estos instrumentos que finalmente dan cuerpo a esa acción. Ya, entonces tenemos una estrategia climática a largo plazo que se trabajó, tenemos planes sectoriales de mitigación y adaptación que tienen que ver con los actualizar o renovar algunos planes que existen ya, temas de energía, de transporte, de minería, agricultura, etcétera. También la ley establece que se tienen que hacer planes de acción regionales y planes de acción comunales. Entonces lo que esto hace es que ya no solamente se hacen planes por sector, sino que también a nivel regional nosotros debiésemos tener un plan de acción propio que, para efectos de contarles en qué estamos con eso, les puedo decir que nosotros este año tenemos financiamiento para poder levantar una primera propuesta de plan, que también ahí nos va a interesar muchísimo que ustedes puedan participar en las participaciones ciudadanas eh, para poder elaborar este instrumento y tener un plan de acción regional con la participación de la mayor cantidad de gente posible. Y además mandata a que las comunas en sí mismas, cada municipio como administrador del territorio comunal, pueda también gestionar la elaboración de planes de acción comunal que permitan en el fondo hacer frente desde lo local a los elementos asociados al cambio climático. Y la idea es poder también ir generando un plan estratégico de gestión de cuencas para poder en el fondo ir también abordando la variable o la componente de la gestión del recurso hídrico a nivel nacional. Y aquí también la idea es poder generar planes estratégicos generales, pero también la idea es que cada región pueda ir trabajando en este elemento que es tan importante de manera particular. Y también sistemas de monitoreo, reporte y verificación, porque solamente no basta con establecer la necesidad de tener estos instrumentos, sino que tenemos que ver que efectivamente se estén haciendo. Ahora, de todas maneras, en la ley se establecen los plazos para poder establecer y trabajar cada uno de estos planes, así que tampoco es que se puedan demorar toda la vida las instituciones públicas, sino que tienen plazos para poder terminar y cumplir con estas obligaciones finalmente, que les manda la ley. Y dentro de la institucionalidad tenemos institucionalidad nacional, institucionalidad regional, que en el fondo permite también cierta autonomía, por decirlo de alguna manera, que no es 100%, siempre hay lineamientos nacionales, pero sí bien le dota a las regiones también de la posibilidad de tomar ciertas acciones por cuenta propia. Sí se establece dentro de la institucionalidad la participación activa de otros ministerios, existen equipos interministeriales y también existe la conformación, digo, de los comités regionales de cambio climático, que son entidades más bien técnicas que van revisando también los avances asociados a los instrumentos que se mencionaban en la lámina anterior. Y obviamente nos interesa también que existe una gobernanza que, como les decía recién, está asociado a esta estructura jerárquica a nivel regional y que se centra en la existencia de los comités regionales de cambio climático, donde participan actores públicos y políticos que de alguna manera tienen que ver con la toma de decisiones en el fondo respecto de qué es lo que se va a hacer en el marco de la gestión de los planes de acción regional, pero además de todo lo demás que pueda estar abocado a hacer frente al cambio climático. Y en ese sentido, como les decía, participan el gobernador, la delegación presidencial, las seremías
que son los servicios públicos con representación en cada región, representantes de la sociedad civil y también representación de los municipios. Y también, como les decía, tienen que procurar de que existan procesos participativos con la ciudadanía. La idea es que esto siempre, nosotros cuando planteamos el tema de la gobernanza del cambio climático y de los temas ambientales en general, pensamos que no son decisiones que se puedan tomar de manera vertical, sino que tienen que ser decisiones horizontales que se conversen con la ciudadanía y que se tome el parecer de la ciudadanía. Y para eso, como les decía yo, es muy importante que ustedes puedan involucrarse y participar de estos procesos, porque muchas veces nosotros ya tenemos como cierto público que ya está como cautivo, por decirlo de alguna manera, que participa permanentemente de las acciones que nosotros realizamos, pero también es importante que se vayan sumando más voces a estas instancias para que puedan estar reconocidos también dentro de los resultados finales y de los instrumentos que finalmente sirven para poder abordar estas temáticas. ¿Ya? Y bueno, esto me lo voy a saltar. Contribución determinada a nivel nacional, que esto tiene que ver con, en el fondo, establecer cuáles son las medidas que se van a establecer para poder trabajar en términos de mitigación, adaptación, integración, cuáles son los elementos que se van a trabajar, cuáles son los pilares sobre los cuales se va a sustentar el trabajo asociado al cambio climático, que tienen que ver con distintos elementos como la participación, la equidad de género, la seguridad hídrica, etc. Y bueno, en esta lámina se resume todo lo que se pretende hacer con un horizonte de 2025, 2030, 2040, 2050, qué se está trabajando y cómo la institucionalidad ambiental finalmente se tiene que abocar a poder avanzar en términos normativos para poder cumplir con estas distintas metas. Queremos tener reconversión del 50% de carbón, 70% al 2030 de energía de generación eléctrica renovable. Chile igual es un gran ejemplo de la reconversión de la matriz energética. Por cierto que nos falta muchísimo, pero dentro de todo igual es un país que está avanzando de manera significativa hacia eso, y también tenemos que ver otros elementos en términos de restauración del paisaje, de planificación territorial, de generar mayor y mejor normativa para poder gestionar los residuos. Tenemos también metas asociadas a la gestión de riesgos de desastre, temas asociados al borde costero y a los ecosistemas marinos. Eh, Tenemos hartas metas que cumplir como ministerio, como institucionalidad ambiental, en torno a los compromisos adquiridos internacionalmente y también como las obligaciones que nos da la ley en torno a el cambio climático. Y eso también nos lleva a preguntarnos, pues, ¿qué podemos hacer? Porque nosotros ya vimos que hay toda una estructura institucional que está trabajando, podemos cuestionar si está bien o mal, pero se están haciendo cosas. Pero además, ¿qué podemos hacer nosotros? La pregunta es, ¿de qué manera entonces, como individuos, tenemos que hacernos parte? Y aquí yo entiendo porque muchas veces nos ha pasado que llegamos a algún lugar, alguna charla, alguna conversación, y nos dicen, bueno, pero ¿por qué yo tengo que hacer algo si los grandes contaminantes están allá afuera, están en otras partes? Ahí está la empresa, la industria, etc. Y efectivamente, o sea, el nivel de responsabilidad que nosotros tenemos frente al fenómeno global quizá es mínima, de un 0,01%, si lo llevamos a una tabla de porcentaje, o quizás incluso menos. Pero tenemos responsabilidad. Nuestra existencia en el planeta no es inocua, tiene impacto, aunque sea muy chiquitito. Entonces, yo puedo trabajar en ese contexto, puedo hacer algunas acciones que me permitan hacerme parte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sabemos que uno de los elementos centrales para favorecer el fenómeno del cambio climático es la alta generación de residuos. Entonces yo puedo pensar y tomar conciencia respecto de si es que en primer lugar trabajar en torno a la disminución de los residuos. Aquí nosotros siempre hablamos de las 3R, de reducir, reciclar, reutilizar, y siempre hablamos del reciclaje. El reciclaje es el más famoso. Pero la verdad es que es el último. En una jerarquía de las 3R es el último que debiésemos pensar. Primero tendríamos que pensar en reducir. Reducir los residuos que yo genero como
persona, como familia, y buscar también alternativas. Reutilizar también algunos desechos o residuos que voy descartando, a lo mejor lo puedo reutilizar y usar en otra cosa. Eh, y finalmente, si es que eso no es posible, pensó ahí recién en la reutilización. Y hoy día existen distintas realidades también en torno al reciclaje. Hay efectivamente gobiernos locales que tienen un sistema que permite poder hacer un reciclaje efectivo, pero hay otros lugares de nuestro país en que es más difícil hacer reciclaje porque no están las condiciones óptimas para poder favorecer ese proceso. Pero también individualmente a lo mejor podemos ir haciendo cosas. Siempre me acuerdo que hace años atrás hicimos una encuesta. En La Pintana fue en ese momento. Y le preguntábamos a las personas, ¿qué tan dispuesto está usted, si es que tenemos un punto limpio a 2 cuadras, de llevar sus residuos a ese punto limpio? Y la verdad es que las respuestas siempre eran, no, está muy lejos. No, está muy lejos. En verdad, 2 cuadras me gustaría que estuviera, no sé, por lo menos a 1 cuadra ahí yo sí lo llevaría. Entonces, claro, ahí vemos que, yo le estoy hablando de esa encuesta, la hicimos hace 10 años atrás. Probablemente hoy día los resultados sean distintos, pero estoy pensando en también cuál es nuestra disposición a actuar frente a estos temas, si es que no tenemos tan a la mano los recursos para poder hacerlo. En otros temas también que podemos hacer es mejorar o tratar de utilizar transportes más o menos contaminantes. En este sentido, igual aquí tenemos siempre la problemática, porque obviamente la idea es poder utilizar el transporte público, pero sabemos también que el transporte público no siempre es el más eficiente ni el más adecuado. Pero obviamente sí tenemos que entender que el uso del vehículo eh, individual, ustedes yo me imagino que han visto en las calles o a lo mejor ustedes mismos lo hacen, eh, que va en una fila en un taco, una fila de 10 vehículos en los que en cada uno va solo una persona, versus en un bus, que en una micro chica, de estas que hay generalmente en Valparaíso, creo que son 30 asientos disponibles más 7 personas que, 7 en la teoría, porque sabemos que siempre van hasta el tope, que pudiesen ir de pie. Eh, entonces, claro, por un auto ocupas el espacio y contaminas lo que a lo mejor contaminan 40, 50 personas en una micro. Y ese es también una visión. Si es que es posible también pensar en usar un transporte que sea más limpio como la bicicleta. Obviamente también todo esto en virtud de la realidad que tiene cada uno finalmente. También trabajar en temas de aislación térmica en las casas para poder en el fondo consumir menos electricidad o leña o cualquier tipo de eh, mecanismo que usemos para calefaccionar nuestras casas, o también para tener mejor ventilación en el verano y así no morirnos de calor en la casa y tener que prender, no sé, aire acondicionado, por ejemplo. Podemos también usar eficientemente la energía, ser conscientes de por qué es necesario quizás cambiar las ampolletas en la casa. Hoy día ya es casi más tradicional porque casi todos los sistemas vienen con luces LED, pero todavía hay gente que mantiene algunas reservas de ampolletas incandescentes que generan mucho más, que son mucho menos eficientes. El consumo vampiro, por ejemplo, de la electricidad, temas de eficiencia hídrica, de qué manera nosotros podemos quizás hacernos parte del cuidado del agua desde nuestras casas, desde cómo regamos hasta cómo nos cepillamos los dientes, hasta el tiempo que nos demoramos la ducha, que siempre ha sido un motivo de burla y me acuerdo que la ministra de la administración anterior sacó un video de que nos bañamos en 3 minutos y efectivamente puede ser muy chistoso y puede ser hasta ofensivo si es que lo pensamos desde la perspectiva del problema que tenemos en Chile respecto de la propiedad del agua, pero no deja de ser necesario que ese tipo de acciones igual se puedan implementar desde nuestra casa y generar ese pequeño cambio, ese pequeño impacto. Sabemos, como les decía, que un vehículo, 1 kilómetro en automóvil es lo mismo que tener nuestra casa con full funcionamiento de todos los instrumentos eléctricos por 3 horas. Que la comparación de emisiones por viaje en una camioneta sub es 6 veces más grande que lo que puede ser una micro o un bus
eh, del Transantiago. Estamos diciendo que está, y es, o sea, infinitamente más grande que si usáramos bicicleta, por ejemplo. Eh, y también podemos mitigar respecto de temas asociados al consumo de agua, como generar aireadores. Incluso podemos hacer cosas más rústicas como establecer esta botella con arena o tierra en los estanques, lo que disminuye el volumen de agua que se descarga cuando vamos al baño. Eh, Al final existen distintas acciones que podemos llevar a nuestra casa, y al llevarlo a nuestra casa también lo podemos traspasar a nuestros lugares de trabajo, y al traspasarlo a nuestros lugares de trabajo podemos estar generando una diferencia importante respecto de cómo yo me relaciono con los temas ambientales. Y obviamente parte importante también del trabajo que se puede hacer es tomar acción. Como decía, tomar acción en esto, de lo que les comentaba que podíamos hacer, que son cosas que pueden parecer muy chicas y hasta ridículas, pero que son importantes, hasta hacernos parte activa de la discusión respecto a los temas asociados al cambio climático y de las acciones que se están haciendo en términos no solamente desde lo público, sino que también desde las organizaciones que hoy día están trabajando en pos de favorecer los temas asociados al cambio climático. Y en el fondo plantearles la última idea que tiene que ver con eh, esta declaración que emitió una representante del grupo de trabajo del panel de expertos del cambio climático, que dice: cada grado importa, cada año importa, cada decisión importa. Si no actuamos ahora, estamos aumentando la carga de las próximas generaciones. Limitar el calentamiento global a 1,5 grados no es imposible, pero requiere políticas firmes e inmediatas. Y aquí me quiero detener para decir lo último, tiene que ver con la participación individual. No solamente tiene que ver con lo que yo puedo hacer desde mi casa, que lo conversamos recién, sino que también cómo yo puedo, como ciudadano, incidir en la toma de decisiones de las personas que toman las decisiones. Nosotros elegimos a nuestros representantes, eh, y de repente nos limitamos a la elección, ¿ya? A veces pensamos, ya lo elegimos, ellos tienen que hacer su pega en el Congreso. Y a veces nosotros también como ciudadanos podemos incidir en qué es lo que ellos hacen también dentro del Congreso. Y la invitación en ese sentido es también a participar. La participación no necesariamente significa tener que meternos en temas políticos que a veces son tan áridos y desagradables, sino que ver y hacer que en el fondo las personas a las que nosotros escogimos sean responsables de las decisiones que toman, precisamente por esto que se señala en esta cita. Que al final cada cosa que hacemos tiene una repercusión y un impacto. Y a lo mejor hoy día no lo vamos a ver, pero tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros hijos de nuestros hijos, y en las generaciones futuras finalmente que van a recibir el planeta que hoy día estamos construyendo. Así que les agradezco muchísimo la atención. Dejo abierta ahora la palabra para reflexiones, comentarios y consultas que puedan ustedes tener. Yo quiero darte las gracias, Camila, por invitarnos a tomar conciencia en relación a este importante tema que nos saca de nuestro quehacer diario y nos invita a a poner la visión en nuestros entornos y dar cuenta que no estamos simplemente en el mundo aquí en lo que simplemente vemos, sino que estamos todos en un ecosistema y que tenemos que cuidarlo. Así que te agradezco mucho esta charla que nos invita obviamente a preocuparnos y a cuidar nuestro medio ambiente. De parte del Colegio de Contadores de Chile te agradezco. Esta charla se grabó, va a estar disponible para todos los contadores para que la puedan ver y se va a difundir por todos los canales digitales de nosotros. Así que te agradezco infinitamente tu buena voluntad y tu disposición con todos nuestros contadores y con todos los que en realidad lleguen a ver la charla. Van a ver en el futuro. Oye, Así no, es. muchas gracias a ustedes, y la verdad es que, claro, el llamado es a preocuparnos y a ocuparnos también. eh, y qué bueno que dentro de estos espacios también se puedan dar como estas conversaciones. Quizás, claro, ya no vamos a pensar que van a haber muchos viéndolo después. Sí. eh,
Y en el fondo, abrir estos espacios, como te decía, muchas veces a lo mejor pensamos que de nuestro trabajo, de nuestro quehacer diario, no tenemos mucho que ver con los temas ambientales o los temas de cambio climático, y al final del día nos damos cuenta de que siempre podemos hacer algo, desde donde estemos. Y eso es súper importante que les quede ese mensaje. Así que no, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, podemos estar en contacto para otra oportunidad. Así va a ser, pues. Que tengan una excelente tarde todos y muchas gracias por haber participado. Que estén muy Muchas bien. gracias. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao.